la verdad es que estamos muy cerca a las fiestas y el equipo de epidemiología y todo el equipo de salud local estamos muy alarmados respecto al aumento de la cantidad de casos y sobre todo al aumento de la cantidad de contactos estrechos que están surgiendo. Para que la gente tenga una idea, la cantidad de contactos estrechos, o sea, la definición del contacto estrecho se da porque se trata de personas que se pudieron haber contagiado y están en un periodo de incubación de la enfermedad y además pueden empezar a contagiar sin darse cuenta en qué momento. Ese número uno podría decir que es un estimado de lo que va a tener como casos positivos en las próximas semanas, muy en breve. Entonces hay que tener en cuenta que si nosotros seguimos generando contactos estrechos, porque no sabemos en qué momento la persona que luego da positiva empieza a contagiar a sus amigos, a sus familiares, a toda la gente con las que se junta, la cantidad de casos va a ser realmente crítica en nuestra localidad. Solari, ¿cómo se maneja esta situación? Porque ya estamos hablando de un número muy elevado, casi 500 contactos estrechos. ¿Cómo se maneja desde aquí, desde el hospital, como para hacer el control o el seguimiento de estos contactos estrechos que están en su domicilio? Bueno, justamente ya estamos en la etapa crítica en la que la capacidad de seguimiento preventivo, porque esto sería seguimiento preventivo, avisarle a la gente que se tiene que quedar aislada en su domicilio para no arriesgar a contagiar al resto de la comunidad, está al límite de la capacidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le pedimos encarecidamente a la población que se apropie de este concepto, que se dé cuenta que cuando ellos se enteran que estuvieron en contacto estrecho con un caso positivo, se tienen que quedar aislados 14 días. Yo les invito a que la doctora Romina Hansen, la infectóloga, o el doctor Juan Astelarra, que nos está acompañando y que es epidemiólogo conocido y respetado en nuestra localidad, les pueden ampliar sobre el tema del periodo, el tiempo. La gente necesita saber y apropiarse de cuál es el periodo de curso de la enfermedad y el tiempo que tiene que estar aislado por contacto estrecho. Bien, Astelarra nos puede dar detalles de cómo es esta enfermedad virósica, altamente virósica, que sabemos que se expandió por todo el mundo y parece que todavía hay gente que no lo entiende, cómo funciona y cómo es el proceso del virus. Bueno, esta enfermedad ya ha demostrado ampliamente que es extremadamente contagiosa. O sea, una característica muy propia es su enorme contagiosidad. Es decir, la rapidez de difusión de la enfermedad, ya creo que nadie le puede quedar ninguna duda. Otra característica que no solo de todas estas enfermedades, es que estos virus no viajan solos, viajan con la gente. Entonces, el que transporta el virus y tiene la capacidad de llevarlo a otro domicilio, a otro barrio, o a otra localidad o a otro país, es la gente. En un caso muy personal y particular en el mío, por ejemplo, hace 2 semanas que yo soy dada de alta del COVID y todavía me quedan secuelas, como por ejemplo el agitamiento, la tos seca, entonces, y ya pasaron 2 semanas del alta. Esto, ¿cómo es? Porque sinceramente hoy por hoy nos abre los ojos a aquellos que ya estuvimos infectados y que podemos volver a contagiarnos. No, se ha visto que esta enfermedad, entre otras particularidades que tienen, es que deja estas secuelas que vos me estás preguntando, a veces hasta 1 y ha habido gente que hasta 2 meses. O sea que siguen con estos pequeños síntomas, molestias, dolores. Tiene un proceso inflamatorio esta enfermedad, que ya, aunque el virus ya no esté, el cuerpo sigue como respondiendo exageradamente y produce todos estos dolores. Se ha visto que incluso gente que deja de tener síntomas y le reaparecen, que lo interpreta como una reinfección, en realidad una reactivación. No se sabe bien exactamente por qué, el cuerpo como que empieza a responder de vuelta y produce todas estas respuestas, que hacen inflamaciones y hacen dolores, pueden hacer un poco de tos, o sea, como que reaparece. Lo importante en ese caso es saber si contagia o no contagia. Eso es lo importante, bueno, por lo cual tiene que consultar obviamente con el médico. Doctor, justamente sobre el tema de las altas, creo que es una de las dudas principales que tienen los vecinos. ¿Cómo es el criterio? Porque vemos, bueno, por ejemplo, en el día de ayer, nuevas 19 altas. ¿Cómo es el criterio que se maneja para conocer cuándo un paciente puede, bueno, ya circular libremente y no está contagiando? Generalmente el alta, que se llama alta epidemiológica, se da cuando
La persona deja de tener síntomas, o sea, cuando ya está bien, y pasan 10 días desde el inicio de la enfermedad. O sea, si pasaron 10 días, la persona no tiene síntomas, está bien, es el alta epidemiológica. Si sigue con síntomas, hay que evaluar. En un principio se daba el alta con un nuevo hisopado. Entonces, si el hisopado le daba negativo, y se vio este caso que usted decía que había gente que seguía teniendo no virus vivos y activos, sino partículas virales en su garganta y le seguían dando hisopados positivos. Entonces, esa gente seguía en aislamiento cuando en realidad estaba curada y no infectaba. Entonces, ahora se da el alta epidemiológica clínicamente. Ahora el otro día quedó una pregunta en el aire pendiente de que por qué después de habérsele dado el alta no se vuelve a hisopar al paciente. Por esto que lo estoy explicando. Es decir, el hallar estas partículas virales en la persona que ya tuvo la enfermedad, que dieron muchos casos positivos. Hubo uno nuestro acá en Bolsón, no sé si se acuerdan, que estuvo 2 meses dando positivo, estando perfectamente bien. Entonces, ellos se vio que ya no contagiaba. Cuando empezaron a hacer mejores análisis, vieron que estas eran partículas, restos virales, que no eran virus activos que podían producir la enfermedad. Entonces, se dejó de hacer esto porque realmente pierde sentido. O sea, no nos daba un indicador que realmente estaba contagiando. El indicador principal era clínico. Entonces, insisto, cuando la persona pasaron 10 días y está bien, no tiene síntomas, se da el alta epidemiológica. O sea, clínicamente está bien, no contagia, que es distinto que el periodo de incubación, que también hay confusión con esto. El periodo de incubación es desde el momento que uno se contagia el virus, de que el virus entra en mi cuerpo, hasta que yo puedo empezar a tener los primeros síntomas de enfermedad. En este caso son 14 días. Por eso el aislamiento son 14 días. Por el momento que yo tuve el contacto, puedo haberme contagiado, hasta que puedo presentar, pueden pasar 14 días. En general son menos, pero puede llegar hasta 14 días. Entonces, una cosa es el periodo de incubación, o sea, el aislamiento que tiene que tener un contacto, y otro caso es el alta epidemiológica de la persona que estuvo enferma y ya se curó. Eso a veces trae confusión a la gente. ¿Por qué si le dan el alta 10 días y yo tengo que estar 14 días? O sea, son dos cosas distintas. Perfecto. Consulta también para la doctora Romina Hansen. Bueno, sabemos y tenemos aquí que tiene un estudio sobre lo que tiene que ver con el nexo epidemiológico de los últimos casos activos que se han registrado. Sí, un poco lo que dijo Carolina es que nos alerta esta capacidad de generar casos, contactos estrechos y casos secundarios, es decir, que las personas que tienen diagnóstico de COVID en sus contactos estrechos, que son muchos, porque llegamos casi a un número de casi 500 contactos estrechos en este momento, digamos que están declarados como contactos estrechos, y en esas personas podrían desarrollar síntomas, ¿sí? Y hemos visto, a diferencia de otros meses que tuvimos también muchos casos, menos que ahora, pero también habíamos tenido una cierta cantidad de casos en seguimiento, que tenemos grupos familiares completos contagiados, que no está fácil de cortar la cadena de transmisión, como vimos en julio, agosto, septiembre, donde habíamos llegado también a un pico de 53 casos. En este punto vemos que se sigue presentando casos en los contactos estrechos, que son familias que siguen dando casos y no se está cortando eso. Esto es algo que estamos observando a diferencia de lo que había pasado antes. Esto es solo una observación de lo que nosotros vamos viendo y con lo que nos vamos día a día encontrando con los reportes de los casos, las fichas de las denuncias de los casos que vemos. Hay muchos pacientes que consultan. A diferencia de otros meses, tenemos una cantidad altísima de pacientes que consultan por síntomas respiratorios. Hay posibilidad también esto de las reinfecciones, que son bajas, pero existe la posibilidad. Hay varias cosas. Yo creo que la gente, de alguna manera, está viendo que esto está pasando y se anima a consultar. Antes por ahí estaba más como expectante y al haber pocos casos pensaba que no era algo que le iba a tocar, pero ahora me parece que eso está cambiando. Hay pacientes internados moderados, hay pacientes jóvenes internados moderados, es decir, que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, que no es algo que nos contaron que está pasando en otros países, esto está pasando acá. La situación que tuvimos en los meses previos fue una situación realmente, si de alguna manera decirlo, excepcional e ideal, comparado con lo que tuvieron otras localidades de la provincia, pero ahora nosotros estamos teniendo una situación como más similar a lo que estaba pasando en otras localidades, ¿sí? No podemos compararnos con otras localidades como Bariloche porque obviamente nuestra población es diferente y el número de casos que tenemos es distinto, pero sí
Esto que decimos siempre, que la mayoría de los casos son leves, es cierto, el 80, 85, 90% de los casos son leves, pero hay un 10% que pueden ser casos moderados y dentro de esos hay un 5% más o menos que pueden ser casos graves. Y si uno lo va poniendo a la cantidad de casos que estamos teniendo, es un caso que nos va a superar ampliamente la capacidad de respuesta que tenemos nosotros aquí en el Bolsón y por supuesto que en la región, porque el hospital de Bariloche es un hospital que está colapsado por COVID también, agregado a eso a todas las otras situaciones que se pueden presentar en este momento, en la que hay mucha circulación de gente, que se abrió el turismo, bueno, todo lo que ya sabemos que era necesario, pero bueno, que hay que tomar los recaudos para no llegar a una situación crítica, que nos estuvimos preparando, pero sabemos que si llega a esa situación nos va a superar ampliamente. No tenemos capacidad de dar una respuesta para una situación así. ¿Nos podría confirmar que habrían 2 casos que son nuevamente de contagio? O sea, que ya habían tenido el COVID y habían sido positivos y ahora nuevamente... Nosotros no tenemos capacidad de confirmar una reinfección. Tenemos como caso probable la reinfección, pero no tenemos capacidad de confirmarla porque no tenemos los métodos de diagnóstico para hacerlo. Para hacer una confirmación de una reinfección hay que estudiar el virus de la primera infección y el virus de la segunda infección. Estudiar cada uno de los pedacitos de ese virus. Para eso no se hace acá y no tenemos capacidad de hacerlo rápidamente para decir que son reinfecciones confirmadas. Doctora, bueno, recién Solari indicaba esta hipótesis de esta cantidad de contactos estrechos que tenemos en el día de hoy. Podría ser una hipótesis de cantidad de casos positivos de aquí a 15 días. Sanitariamente, ¿cómo estamos como para enfrentar esa hipótesis? Es lo que ya les dije antes, nuestra situación rápidamente se va a ver superada si los casos siguen aumentando al nivel que estamos aumentando ahora. Carolina, bueno, para cerrar, las ¿no querés decir algo más? Contestando bien ahí, creo que hablamos de que el periodo de incursión son 14 días. Lo que está pasando hoy, el impacto de crecimiento, lo vamos a ver dentro de 15 días. Claro. O sea, la evolución de esto epidemiológicamente se mide a los 15 días. Si va a disminuir, también lo vamos a ver a los 15 días. Ahora estamos en una curva que asciende. Claro. Dentro de 15 días, lo esperable es que va a seguir ascendiendo, vamos a tener cada vez más casos. Por eso las alertas que ya mencionan para que por favor la población a partir de este fin de semana que son las fiestas se cuide muchísimo. Que se cuide mucho y la mejor manera de evitar, lo que decía la doctora Romina, la saturación del sistema de salud, no solo de la capacidad de internación de acá de Bolsón, sino la terapia de Bariloche, es que haya menos casos, no hay otra. O sea, tenemos que disminuir el contagio para poder disminuir también las internaciones. O sea, los casos graves sigue estando más o menos en la misma proporción. De 15 a 20% de los casos se tienen que internar. De eso hay una proporción entre 2 y 5% que van a terapia. Eso se mantiene, eso es estable en todo el mundo. Finalmente, bueno, Solari, en estos días se viene haciendo mucho hincapié con lo que tiene que ver con las medidas de prevención de cara a los festejos de la fiesta. Exactamente a eso nos queríamos referir. Le vamos a pedir a la población que traten de no juntarse más de una familia, que traten de reducir sus grupos de contacto. Lamentablemente hemos visto que la población de jóvenes, que es la que más muestra por ahí resistencia a seguir con los cuidados, ha sido una gran transmisora. Eso es real, lo vemos en los números. Y si bien esta población cursa formas bastante leves, aunque no están exentos de cursar formas moderadas o graves, es la población que finalmente termina aumentando el número en una forma tan drástica que luego en la proporción, como decía el doctor Astelarra, el 15% de la población infectada va a ser la que requiera asistencia o internación en hospital o asistencia médica y luego el 5% de ese porcentaje va a estar grave. Entonces, tener cuidado, delimitar el número de contactos a no más de 10. Ahora estamos en un momento de alta circulación viral en nuestra localidad, que eso es algo que nos costaba decir. Ahora estamos en un momento de alta circulación viral que, digamos, tenemos que implementar todos los cuidados que habíamos aprendido al principio de que estábamos muy atentos hasta con las cosas y muy atentos con el uso de barbijo y las distancias. Bueno, ahora es el momento de implementarlo, reducir los grupos de contacto, tomar grupos estrechos.